¿Qué tal? Buenas tardes ya. Es 2:05 de la tarde. Pues muchas gracias por estar aquí presentes, aquí en esta sesión que pues da continuidad con nuestro curso de sistemas de control. Bueno, pues lo que vamos a ver a continuación es algo que les había dicho en la clase pasada, que es pues para concluir lo que es esta unidad, lo relacionado con el tema de MATLAB. Así que pues vamos a ver más o menos qué es lo que vamos a checar. Miren, la clase pasada por ahí vimos lo que viene siendo el lugar geométrico de las raíces, ¿verdad? En el lugar geométrico de las raíces, si ustedes recuerdan, pues vimos algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, vamos a empezar con el primero que vimos, que viene siendo para, vamos a buscarlo, es precisamente, a ver, este de aquí, este que tenemos aquí. En este ejemplo, pues, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un lazo cerrado. A partir de este lazo cerrado, pues lo desarrollamos para cumplir con mi ecuación característica. ¿Recuerdan cuál es mi ecuación característica? 1 más k por g de s igual a 0. Entonces, pues ahorita lo que vamos a hacer es ingresar este sistema, ¿verdad? Ingresar este sistema a lo que es MATLAB. Así que pues, después que hicimos con esto, lo resolvimos como una ecuación, una simple ecuación, que al final pues nos daba un valor para S, ¿verdad? En este caso, pues nos dio raíz de 5J. Entonces, después de esto, analizamos qué pasaba con los polos. ¿Cuáles polos? Pues estos polos de aquí, el -2 y el -4. Estos polos, recuerden que son los polos en lazo abierto, es decir, los polos que no se mueven a medida que se mueve mi valor de constante K. A medida que K se mueve, los que se van a mover son los polos en lazo cerrado. ¿Quiénes son los polos en lazo cerrado? Pues son los polos que obtenemos al desarrollar este diagrama de bloques en lazo cerrado. ¿Sale? Entonces, pues estos polos que habíamos platicado, que se juntan en el plano real, es decir, únicamente en esta línea se juntan estos polos hasta que llegan a un punto en común. Esto va a depender de cómo esté el sistema. Por ejemplo, si aquí, lo que habíamos comentado, si yo tengo un 0 cerca de este polo, pues va a haber posibilidad de que este polo siga su camino hasta llegar al 0 sin necesidad de cruzar con un polo. Era una situación que pues, puede suceder dependiendo de nuestro sistema. De hecho, por aquí lo pusimos, no sé si recuerden, aquí está, miren. Son 3 posibilidades que podemos tener cuando el polo, su lugar geométrico de las raíces va directo a mi 0, o cuando mis polos pues llegan a un punto en común y a partir de ese punto en común, mis polos van a buscar a los ceros en lazo abierto, ¿verdad? O bien cuando yo no tengo ceros, mis polos buscan un cero que está en el infinito de manera implícita, es decir, no está ese cero en nuestro GDS, pero pues se puede decir que es imaginario porque pues está en el infinito, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí primero? Lo que hicimos fue que este sistema, vamos a buscar en qué punto precisamente se junta los polos en lazo cerrado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar el lugar geométrico de las raíces para este sistema. Acuérdense muy bien cómo tenemos aquí S-1 y S-3. Acuérdense que en MATLAB lo tenemos que representar desarrollado, los coeficientes de esta multiplicación. ¿Cómo sería entonces? S-1 por S-3 pues es S cuadrado, -1 menos 3 es -4, sería S cuadrado, menos 4S, más 3, ¿verdad? Que es -3 por -1. ¿Quiénes son los coeficientes en el numerador? Es 1, -4 y 3 positivo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es eso exactamente, vamos a
retomar aquí un código que ya habíamos hecho. Ya saben que empezamos con CLC para limpiar la ventana de comandos, el clear para limpiar las variables, close para cerrar ventanas que estén abiertas. Y bueno, vamos a usar la función llamada TF. TF significa Transfer Function, función de transferencia. Esta función Transfer Function, ¿qué recibe? Recibe dos vectores separados por una coma. El vector del primer argumento viene siendo el numerador de mi función de transferencia, que dijimos que era s cuadrado menos 4s más 3. ¿Y quién vendría siendo el otro? Pues el otro vendría siendo, vamos a ver, aquí está, miren, s más 2 por s más 4, ¿cuánto sería? S cuadrada más 6s más 8. Es decir, 1, 6 y 8. Ese sería el denominador, 1, 6 y 8. El cual vamos a poner aquí, miren, 1, 6, 8. Ahí está. Y con esto, ya de manera automática, le estoy diciendo a MATLAB que me guarde esta transfer function en la variable llamada OLOOP. ¿Sale? Entonces, pues esto ahorita no lo voy a utilizar. Quiero que se fijen qué pasa si yo comento aquí todo esto y le doy en correr. Me va a poner en la ventana de comandos Open Loop o Loop, que pues como no le puse punto y coma, le estoy diciendo que me lo imprima. Y efectivamente, miren, aquí está. Aquí está en la ventana de comandos. S cuadrada menos 4s más 3 y s cuadrada más 6s más 8. Posteriormente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a usar la función pzmap. Acuérdense que pzmap pues, es más que nada para ver los polos y los ceros, más o menos dónde están los polos y los ceros. No lo confundan con RLocus, miren, el pzmap básicamente, déjenme ver, ok, es que OpenLoop no la estoy usando, entonces OpenLoop la puedo borrar, no la estoy ahorita utilizando. pzmap, lo único que me va a explicar, exactamente lo único, no es OLOOP, perdón, es OLOOP. Miren, la voy a correr, ahora sí. Lo único que me grafica pzmap son los polos y ceros de la función de transferencia que yo le envié. Miren, yo le envié OLOOP y lo único que me está graficando son los polos y los ceros de lazo abierto, es decir, los que tenemos nosotros aquí. El menos 4, el menos 2, el 1 y el 3, ¿sale? Bueno, pues ese sería entonces el pzmap, mapa de polos y ceros. El que nos interesa a nosotros es la función llamada RLocus. RLocus es una función que viene de root locus, ¿sí? Es decir, el pues, lugar geométrico de las raíces. Vamos a comentar el pzmap para que RLocus trabaje. Y pues vamos a correr, vamos a ver qué es lo que hacen. Vamos a comentar esto también. Vamos a esperar. Y aquí está, miren, como pueden ver. Este es el lugar geométrico de las raíces para el sistema que tenemos aquí. S-1, S-3, entre S más 2 por S más 4. ¿Sale? Pues el comportamiento, como ven, es similar a este comportamiento, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros ahorita rápidamente? Lo que vamos a ver, déjenme ver qué está pasando aquí, que parece que ya no quiso responder. Bueno, miren, mientras responde, si se fijan, lo que vimos la vez pasada es que la manera para encontrar este punto de intersección donde se juntan estos polos, pues es aplicando una derivada y luego igualando a 0. Nosotros hicimos este proceso y encontramos que el punto en el eje real donde se juntan los polos, ¿sí?, viene siendo el menos 2.79, ¿sale?
Y el punto donde vuelven a juntarse es el 1.79. Hay que recordar entonces que estos dos puntos pues son los que están ya aquí en mi mapeo. Miren, aquí están. Fíjense aquí que la línea verde que tenemos aquí es la que corresponde a este polo y la línea azul que tenemos aquí es la que corresponde a este polo. Entonces, siguen este trayecto, se juntan y luego el polo azul viene hacia abajo, el polo verde viene hacia arriba, se vuelven a juntar aquí. Aquí es donde se vuelven a juntar y el polo verde parte hacia la derecha y el polo azul parte hacia la izquierda. Estos ceros pues son inamovibles porque son los ceros de lazo abierto. Cuando modificamos K, pues los ceros de lazo abierto no, pues no les pasa nada. Y este sería entonces el trayecto. Aquí la pregunta es, ¿será cierto nuestro cálculo? Pues vamos a comprobarlo, miren. Si yo le doy aquí un clic exactamente donde está la unión, la intersección entre ambos colores, me va a marcar un punto. Este punto, si se fijan, me lo marcó en menos 2.79 en el eje real. Y aquí, si hago lo mismo, con mucha precisión, ahí está, me lo marca en 1.79. 1.79. Si lo checo, pues si se fijan, fue lo que nosotros calculamos, miren. El 1.79 y el menos 2.79, que es el que tenemos en, en esta hoja. Entonces, pues con esto comprobamos que pues los cálculos que hicimos efectivamente funcionan. Efectivamente nos dicen el punto donde mis polos se juntan. ¿Sale? Pues ya saben aquí, pues cuando abramos la ventana, únicamente con un clic van a agregar un punto, ¿sale? Y pues dándole aquí al espacio en blanco es la manera en que lo quitan, ¿sale? Aquí lo agregan y un clic aquí lo quitan. Aquí podemos hacer zoom si queremos, una manita aquí para moverlo. Y pues eso sería la parte comprobatoria en MATLAB. Ahora, otra parte que quiero comprobar aquí, ya vimos que esto pues sí, sí funcionó. Entonces, fíjense aquí, nos está diciendo 22.9 cuando tomamos el 1.79. Voy a ir aquí a la figura, vamos a darle aquí un clic. Aquí está, fíjense aquí, me está dando que gain, donde dice gain es ganancia, es mi valor de K, para los cuales se cumple pues este valor que tenemos aquí. Fíjense cómo la K, a medida que yo muevo mi polo, la K o la ganancia va cambiando. Y en efecto es lo que decíamos, a medida que K aumenta o K disminuye, pues se va dibujando mi lugar geométrico de las raíces. ¿Qué sucede entonces cuando vale 1.79 más 0.00000? Vamos a ver si podemos más o menos calibrarlo. Bueno, no tan calibrado, pero pues bueno, son 23, aquí nos señala 23. Y aquí tenemos, efectivamente, miren, 22.9. 22.9. Y con esto comprobamos que, pues, este procedimiento es válido, es correcto, ¿sale? Cuando K vale 22.9, entonces nuestro eje real, nuestros polos se juntan en 1.79, ¿sale? Y bueno, pues esto sería para 1.79. Para menos 2.79 lo podemos hacer también. Vamos a, bueno, no lo vamos a hacer aquí escrito, pero lo vamos a ver aquí en MATLAB para que más o menos sea en este punto que voy a señalar ahora. Aquí. Mi ganancia, es decir, mi K, tiene que valer aproximadamente 0.043. ¿Sale? Y bueno, pues esta sería la manera en ver el lugar geométrico de las raíces. Ahora, lo que vamos a hacer, ya comprobamos que todo esto es correcto, que el cálculo lo hicimos bien.
Vamos ahora a lo siguiente. Pues bueno, lo que habíamos visto pues es cómo hacer estas asíntotas, ¿verdad? Acuérdense que las asíntotas que vamos a generar van a ser igual al número de polos que tengamos. Si tenemos 3 polos, pues serían 3 asíntotas, o 4, pues serían 4. En este caso, cada asíntota va a tener un ángulo. Esta fórmula me va a proporcionar el punto de partida de las asíntotas y esto, el ángulo de cada asíntota, considerando que pues, las asíntotas son como una guía, son como una especie de guía. No son, digamos, algo que pertenezca al lugar geométrico de las raíces, son solo una guía que nos dicen más o menos hacia dónde van las trayectorias. Y bueno, pues después dijimos que si yo agregaba un punto cualquiera pues en el espacio real imaginario, para que ese punto, ¿verdad? O por decir, si ese punto, estamos 100% seguros que ese punto está dentro del lugar geométrico, se tiene que cumplir esta ecuación de aquí. La sumatoria de los ángulos de los ceros menos la sumatoria de los ángulos de los polos es igual a 180 grados, ¿sale? En este caso, pues habíamos dicho que 180 grados, pues era lo mismo que decir menos 180 grados, o era lo mismo que decir 180 grados más k por 360 grados, ¿sale? Y entonces, pues hicimos un ejemplo para el punto menos 2 más j. Vimos que en efecto el punto menos 2 más j para este sistema que tenemos aquí, ¿sí? Aquí, pues no tiene, bueno, de hecho, si se fijan, el sistema que tomamos en cuenta, déjenme ver cuál es este polo de aquí, ¿verdad? Entonces, el que tomamos, me parece que fue sí fue 0 menos 1, menos 2. No, me parece, no sé por qué aquí no lo pusimos, pero me parece que es S más 1 y S más 2, pero sin tomar el S, sin tomar esta S, ¿sí? Bueno, no se crean, si de hecho sí es esta S de aquí, porque tenemos aquí el 0, miren, tenemos un polo en 0, entonces sería un polo con una S. Y luego tenemos un menos 1, para este caso sería S más 1, pero como aquí no consideramos ningún menos 2, de hecho, si se fijan, no lo consideramos, entonces esto pues no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces hay que considerarlo ahí. Entonces, ¿cómo sería mi función de transferencia para este sistema donde tengo un polo en 0 y un polo en menos 1? Pues sería 1, ¿verdad? Entre S por S más 1. Entonces aquí pues lo que vamos a hacer, vamos a ingresarlo. Aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Miren, recuerdan que aquí pusimos la suma de los ángulos de los polos, pero en base a este punto de interés que estamos buscando. Obviamente, como no tenemos ceros, ¿verdad? Esta suma no nos dio 180, nos dio 288. Entonces, aquí la pregunta es, tenemos que agregar un cero tal que cumpla con este ángulo de aquí. En este caso, yo elegí el 108 grados. Si ustedes hacen esta resta, pues nos da menos 180 grados, que pues ahora sí cumple con esta ecuación. Entonces, si queremos que este punto menos 2 más j pase por el lugar geométrico de las raíces, tenemos que agregarle 0, un 0 aquí. Puedo agregarle 2 ceros, por ejemplo, puedo elegir el 50 y el 58, eso ya es opcional, pero vamos a agregar uno nada más, ¿verdad? Vamos a agregar uno. ¿Cómo sabemos ahora? Habíamos dicho en la otra clase, ¿cómo sabemos dónde lo vamos a agregar? ¿En qué posición? Pues lo que tenemos que hacer es hacer algo de trigonometría. Si yo tengo un polo aquí en 0, un polo aquí en menos 1, un punto menos 2 más 1, ¿verdad? Pues ya tengo las medidas aquí de triángulos rectángulos, ¿verdad?
En base a estos triángulos rectángulos, pues sacamos que el ángulo que forma el polo en 0 es 153 grados. El ángulo que forma el menos 1, el polo en menos 1, es 135 grados. Pero pues para el caso de el nuevo 0 que vamos a agregar, tiene que cumplir estrictamente que su ángulo sea de 108 grados. Y pues ya dijimos que tomáramos como referencia el menos 1, si el ángulo que hay en menos 1 es 135, y si el ángulo que hay, por ejemplo, aquí en menos 2 es de 90 grados, obviamente, pues entonces el 0 que estamos buscando está entre menos 2 y menos 1, más o menos a la mitad. Y pues ya dijimos, esta ruedita de aquí vendría siendo mi 0. Esta distancia de aquí para acá, pues es la distancia X que hay de aquí, ¿verdad? Donde va a estar mi 0, hasta abajito del punto menos 2 más J. Y la altura de ese punto, pues es 1, ¿verdad? 1 hacia arriba. Formo este triángulo de aquí. Hago trigonometría, la tangente del ángulo 1 sobre X. Despejo la X, ¿verdad? La X, pues me va a dar 0.325. Y a partir de aquí digo, como estoy tomando la distancia que hay del origen al 0, pues entonces la operación que tengo que hacer es menos 2 más 0.325 para encontrar la distancia que hay del origen hasta el 0, que en este caso me dio menos 1.675 a partir del origen. Y ya con esto concluyo que tengo que agregar un 0 en menos 1.675 para que este punto nuevo pase por el lugar geométrico. Entonces vamos a ingresarlo a MATLAB. Acuérdense que el sistema original viene siendo S por S más 1, sin tomar en cuenta este S más 2. Este S más 2 pues lo pusimos aquí de otro ejemplo, pero para este ejemplo nada más tomamos S y S más 1. Primero hay que multiplicar S por S más 1. ¿Cuánto sería? S por S, S cuadrado, y S por 1, pues sería S. Sería S cuadrado más S únicamente. Entonces, ¿cómo lo ponemos en MATLAB? Vamos a ver. Entonces dijimos que en la parte del numerador no tenemos más que un 1, ¿verdad? Entonces vamos a dejarle así, un 1. Y en la parte del denominador tengo S cuadrada más S más 0. No se les olvide agregar este 0. S cuadrada más S más 0. Para comprobarlo, pues voy a comentar aquí. No le pongo punto y coma para que vean cómo me lo grafica. Vamos a esperar un poquito. Entonces, si se fijan aquí, tengo 1 entre S cuadrado más S, lo cual es correcto. Ahora voy a poner el punto y coma, y lo que voy a hacer, voy a descomentar el R locus para ver cómo sería el lugar geométrico de las raíces en su forma original. Le doy a play y esperamos. Si se fijan, este lugar geométrico es de esta manera. Es evidente que tenga este comportamiento porque al no haber ceros en ningún lado, estos ceros en realidad están en el infinito. Entonces es lo que hacen los polos, se juntan y a partir de aquí uno parte hacia un lado y el otro parte hacia el otro lado. Entonces, esto es evidente si no hay ceros, pero ¿qué sucede en el punto que tomamos en cuenta? Si se fijan, el punto que tomamos en cuenta pues viene estando muy atrás. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es ver qué sucede si le agregamos un 0. Aquí lo que nos dice es que si yo al agregar un 0, ¿verdad? ¿Qué es lo que le tengo que hacer a mi función de transferencia? Pues es lo mismo que tenemos acá, miren. Si yo tengo que un polo en menos 1 representa S más 1, entonces un 0 en menos 1.68, ¿cuánto sería aquí arriba? Pues sería S más 1.68. ¿Sale? Vamos a ponerlo entonces como S más 1.675. Entonces,
lo que vamos a ver, qué es lo que sucede si le ponemos aquí, en lugar de este 1, 1, que es S, y aquí 1.675. Vamos a ver qué es lo que me pone. Borro el punto y coma, pongo el porcentaje. Si se fijan, pues aquí ya me puso, me graficó, bueno, me escribió mi 0, ¿verdad? S más 1.675, ya tengo un 0 en menos 1.675. ¿Y qué es lo que hago ahora? Ya comprobé que todo está bien, no hay ningún problema. Ahora vamos a ver qué hace con RLocus. Le voy a dar en correr. Si se fijan, mi lugar geométrico ya se modificó al agregar este 0 de aquí, ¿sí? Entonces, pues como pueden ver, al agregar un 0, ¿qué es lo que sucede? Déjenme hacer un pequeño zoom, a ver si no se traba esto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Déjenme ver si no pasa algo malo. Bueno, con la mano esta podemos mover hacia arriba, hacia abajo. Miren, aquí yo tengo mi polo en 0, mi polo en menos 1, se unen en cierto punto, uno va hacia arriba, otro va hacia abajo, se vuelven a unir en este punto, pero en este punto un polo toma el 0 que agregué y el otro polo se va a pues un 0 que está en el infinito, ¿sale? Por eso es esta línea verde. Pero ahora la pregunta es, ¿si se habrá agregado el punto menos 2 más 1 en el lugar geométrico? Vamos a comprobarlo. El menos 2, si se fijan, vamos a ver dónde está. Ya agregué aquí un punto, lo voy a mover hasta menos 2 más 1, a ver si es cierto. A medida que voy subiendo, el valor real va disminuyendo y el valor imaginario va incrementándose. El menos 2 más 1 es un poco más para acá. Fíjense, ahí está, miren, menos 2 más 1, más o menos, ¿no? Ahí está, miren, menos 2.01 más 1. Con esto, pues, modificamos nuestro lugar geométrico para que este punto, menos 2 más 1, aparezca en mi lugar geométrico. ¿Sale? Y con esto, pues, ya finalmente comprobamos que lo que hicimos aquí también es correcto. Lo que hicimos aquí también es correcto. Bueno, pues este sería el tema del lugar geométrico. Ahora lo que yo quisiera ver, ¿verdad?, es con respecto a control PID, que es otra cosa muy sencilla también de trabajar aquí en MATLAB. Habíamos dicho que un PID pues es básicamente un bloque que vamos a agregar que tiene esta estructura. Una constante más otra constante por un integrador más otra constante por un derivador. ¿Esto qué es lo que me va a modificar? Pues lo mismo que hicimos acá al agregar una K, ¿verdad? Como en este caso. Acá lo que me va a modificar pues es también mi sistema, pero de una manera un poco más estricta. Aquí pues lo que dijimos es que al darle valores a KP, a KI y a KD, lo que estábamos haciendo era modificar estos ceros de aquí, modificar la posición de los ceros. Y al hacerlo, el lugar geométrico se modificaba. Y al modificarse el lugar geométrico, también se modifica la respuesta de mi sistema. ¿Sale? Aquí pues obviamente se modifica la inestabilidad, el punto donde se hace inestable, todo eso, con solamente modificar estos valores KP, KI y KD. Bueno, después dijimos que había unas características cuando incrementábamos KP, KI y KD. Bueno, lo que vamos a hacer primero, pues vamos a ingresar a MATLAB una función GDS y una función PID. Entonces, pues vamos a MATLAB. Lo que vamos a hacer aquí, fíjense, vamos a empezar poniendo pues lo que viene siendo la limpieza de pantalla, CLC, el clear para limpiar variables. Podemos ponerle all para asegurarnos de que limpie todo, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer aquí, pues esto es opcional,
si queremos agregar un vector de tiempo, para crear un vector, ya saben, entre corchetes, le damos el inicio, 2 puntos, el factor de paso, es decir, cada cuánto hay que aumentar. Voy a ponerle pues 1 milisegundo, .001, y voy a ponerle como valor final 10 segundos. Acuérdense que entre más pequeño sea este valor intermedio, más preciso va a ser la gráfica. Con esto pues vamos a darle punto y coma para que no me imprima todo ese vector enorme. Y ahora lo que voy a hacer es crear unas constantes KD. Las voy a iniciar en 0. Una constante KP. Bueno, la voy a poner en orden, KP. Aquí voy a poner KI. Y por último, KD. La constante KD. En 0 todas, ¿sale? Después de esto vamos entonces a hacer lo siguiente. Voy a declarar una función, le voy a poner PID num, es decir, es el numerador de mi PID. Aquí pues lo que voy a hacer es definir un vector. Acuérdense que cuando voy a definir un vector lo pongo entre corchetes y voy a definir los siguientes valores. KD, KP y KI. ¿Sale? Esto entonces sería lo que es las constantes de mi PID. ¿Sale? Las constantes de mi PID. Le voy a dar en punto y coma. A continuación voy a poner lo que es PID den. PID den. En PID den viene siendo el PID en denominador, ¿verdad? Lo que voy a hacer, le voy a poner igual. Y voy a poner únicamente 1, 0. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, el numerador, lo que estoy diciendo en el numerador, voy a tener lo que es KD, KP y KI. ¿Sale? Que esto, pues si se fijan, por aquí lo calculamos. Déjenme ver, a ver si está por aquí. KP lo hicimos aquí. Miren, aquí está. Bueno, déjenme mejor irme a la presentación. Miren, lo que definimos, lo que vamos a tomar es esta expresión de aquí. KD por S cuadrada más KP por S más KI. Es por eso que lo pusimos en este orden, KD, KP y KI. Y esto pues son los coeficientes, ¿verdad? Y como abajo nada más tenemos una S, en realidad sería S más 0. Es decir, 1, 0. Sería nuestro vector del denominador. Y nuestro vector del numerador, es decir, sería 1, ¿verdad? Bueno, 1 KD, KP y KI. Entonces, esto es PID num y esto es PID den. Dicho esto, pues vamos a regresar. Aquí está, KD, S cuadrada, más KP por S, más KI. Y abajo, S más 0. Le damos punto y coma. Ahora lo que voy a crear es otra constante, ¿verdad? Que sea la de mi planta, es decir, el GDS. Voy a poner igual G numerador y G denominador. G numerador y G denominador. En el numerador, pues aquí ya voy a poner una función arbitraria, pues una función GDS, función de transferencia GDS, donde en el numerador lo que voy a poner son los coeficientes de mi numerador. En este caso, ¿qué les parece si ponemos 1 aquí? Esto sería pues simplemente un 1, no hay ningún 0, ¿verdad? Y en el denominador, ¿qué les parece si ponemos 1, 5 y 6? ¿Qué significa esto? Entonces sería 1 entre S cuadrada más 5S más 6, ¿sale? Pero nos falta todavía una cosa. ¿Cómo le hago aquí para juntarlas? Si se fijan aquí, ¿qué es lo que hacemos en esta función? Lo que hacemos aquí es multiplicar
el numerador de P y D por el numerador de G de S. Y multiplicar el denominador de P y D por el denominador de G de S. Esto es pues por la regla aquí de la multiplicación de fracciones, ¿verdad? Y es exactamente lo que vamos a hacer nosotros para desarrollar un solo bloque, ¿sí? ¿Cómo le hago para multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador? Para hacer esto en MATLAB, ¿verdad? Vamos a utilizar una función que se llama, vamos a utilizar primero una función que se llama conv, que es como convolución. Ahorita vamos a ver cómo es esta función. Miren, sería así, conv. Lo primero que vamos a hacer es sacar la convolución de el numerador de P y D, que lo definimos como P y D num, y el numerador de G. Ahí está, miren. Es la multiplicación de estas dos expresiones. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer otra convolución, ¿sale? Vamos a hacer aquí otra convolución, pero ahora de los denominadores, es decir, de P y D, den, coma, y gden. Ahí está. Ahora, estas dos convoluciones, ¿qué les voy a hacer? Ya tengo la multiplicación de los numeradores, que me va a generar un solo numerador, y la convolución de los denominadores, que me va a generar un solo denominador. ¿Qué es lo que hago? Pues ahora lo voy a meter a una función TF, es decir, transfer function. ¿Se acuerdan que a la función de transfer function hay que darle dos argumentos, el numerador y el denominador? Pues estos ya los calculamos, miren, aquí están. ¿Qué es lo que hago? Pues únicamente los separo por comas y aquí lo cierro, ¿verdad? Ahí está ya cerrado. Y esta transfer function se la voy a asignar. Este igual no va aquí, así es como va la función. Esta transfer function se lo voy a asignar a una variable que se llame gt. Vamos a ponerle así. ¿Sale? Bueno, pues esto, vamos a ver qué es lo que nos da como resultado hasta el momento. Vamos a ver qué es lo que nos da, ¿verdad? Ok, bueno, entonces todo parece que no hay errores. Lo que vamos a hacer ahora aquí, si se fijan, nos dio 0. ¿Por qué nos dio 0? Pues porque KP, KI y KD los inicializamos en 0. Entonces no se preocupen, no pasa nada. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta función que ya la tengo aquí, que representa la multiplicación de P y D por G, tengo que meterla a un lazo cerrado. ¿Cómo la meto a un lazo cerrado? En MATLAB se representa con la función llamada feedback. Entonces voy a regresarme aquí. Voy a crear otra variable llamada f. F igual, le voy a poner. Y voy a poner feedback. Es retroalimentar. Aquí lo que le voy a dar son los siguientes argumentos. En el primer argumento le voy a dar el nombre del bloque que quiero retroalimentar, que sería GT. En el segundo argumento le voy a dar el bloque del bloque tipo sensor, es decir, el bloque que está aquí abajo. Como aquí no tengo ningún bloque, se considera que tengo un 1, ¿sale? Este 1, ¿cómo lo represento en forma de fracción? Pues sería 1 en el numerador y 1 en el denominador. Por lo tanto, pues lo puedo poner como transfer function, ¿verdad? 1, 1. 1 en el numerador, 1 en el denominador. Cierro y pues con esto ya tendría lo que es la retroalimentación, ¿sale? Ahora lo último que vamos a hacer es graficar. Acuérdense que la función step significa paso. Esto lo que hace es proporcionarle a este sistema F, que es ya el sistema en lazo cerrado, ya desarrollado, proporcionarle una entrada escalón unitario, ¿sale? A step que hay que mandarle como argumentos, pues primeramente la función que queremos
aplicarle esta entrada. Y otro es, pues es opcional, mandarle el tiempo que queremos graficar. En este caso sería mi vector t que creé al principio. Entonces le voy a poner t. ¿Sale? Entonces, pues con esto ya tendría todo. Ya tendríamos básicamente todo listo. Lo único que vamos a hacer es darle valores a mis coeficientes de P y D. Voy a empezar con KP igual a 1. Lo voy a correr. Miren, ahí ya me imprimió el GT y el F. Y lo que nos graficó aquí, si se fijan, es la respuesta al escalón unitario. Si ustedes se fijan, el error en este caso es muy, pero muy grande, porque se supone que si yo le mandé un escalón unitario, pues el error debería ser 0, ¿verdad? Pero digamos, la salida en estado permanente debería ser 1. Pues si se fijan, nos dio aquí un error, ¿verdad? Muy, muy grande. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a modificar, por ejemplo, el KP, vamos a darle un 10, por decir algo. Lo vamos a correr. De hecho, fíjense muy bien lo que sucede si lo corro. A ver, parece que ya quedó. Miren, ¿qué pasó aquí? Ahora, al modificar KP, a darle un KP más alto, mi respuesta ahora brincó hasta casi 0.6, ¿sale? Voy a darle un valor de KP más alto, por ejemplo, un 20. Lo voy a correr. Y si se fijan, el KP pues no modificó mucho. Bueno, sí, saltó el sobrepico hasta 0.9. Si se fijan, hasta 0.9 saltó el sobrepico. Si le doy pues un valor un poco más exigente, digamos un 100 por decirlo, y lo corro, si se fijan, ¿qué va a pasar con el sobrepico? Ahora se fue hasta 1.4 casi. Pero vean lo que pasó con el error. El error en estado estacionario se redujo de una manera gradual. Si se fijan que está más o menos como 0.88 por ahí, más o menos 0.9, 0.90 y algo. Esto pues si se fijan, ¿qué pasa cuando aumentamos KP? Cuando aumentamos KP, el porcentaje, el sobrepico incrementó y es lo que vimos, el porcentaje de sobrepico incrementó. El error, ¿verdad? En estado estacionario también decrementó el error en estado estacionario. Y el tiempo de establecimiento, pues aquí pues no tiene mucho impacto al incrementar KP, ¿sale? Entonces, fíjense, ya con esto estoy dándole valores a lo que es el PID. Acuérdense que todavía no tengo para el integral y el derivativo. Vamos a dejar este así en 10, así como estaba. Vamos a graficarlo así en 10, miren. En 10 se supone que pues tenemos esa respuesta. ¿Qué sucede si por ejemplo, al KI, ¿verdad? Le damos un valor de 10. Vamos a ver qué sucede. Si al KI le damos un valor de 10. Se fijan, no sé si se fijan, que lo que pasó fue que mi respuesta se estabilizó en 1. ¿Sí? Se estabilizó, mejoró el error en estado estable. Y esto pues es precisamente lo que dice aquí. Cuando tú incrementas KI, como aquí dice, cuando incrementas KI, el error en estado estable, ¿verdad? Pues se va a 0. Es decir, mejora muchísimo el error en estado estable. De igual manera, el porcentaje sobre pico incrementa y el tiempo de establecimiento, pues también aquí incrementa. Y si se fijan, pues podemos jugar un poco con estos valores para ver más o menos qué es lo que nos da. Vamos a ver ahora qué sucede. Por ejemplo, si KI lo dejo en 0, vamos a ver cómo estaba en 10.00. Así es como estaba. Miren, ahorita se pone. Ahí está. El error es muy grande, pero muy grande. ¿Qué pasa si ahora modifico KD? KD le pongo un 10. Vamos a ver qué es lo que nos da. Fíjense. Fíjense cómo el tiempo de establecimiento mejoró muchísimo.
ahora la respuesta es más corta, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Si yo KD lo aumento, ¿qué sucede? Si aumento KD, pues aquí dice, miren, el tiempo de establecimiento decrementa, es decir, si mi función tardaba 5 segundos en llegar a la estabilidad, pues ahora va a decrementar, a lo mejor va a decrementar a 3 segundos o a 1 segundo, ¿verdad? Y estas son las características que hay que tomar en cuenta, ¿sale? El KI, pues me va a incrementar el sobrepico, el error en estado estacionario me lo va a mejorar, y el KD, pues el tiempo de establecimiento me lo va a decrementar, ¿sale? El porcentaje sobre pico, pues también me lo va a decrementar. Entonces, pues podríamos pasar aquí un buen rato, pues dándole valores, ¿verdad? Dándole valores aquí. Hay casos, ¿verdad?, donde no sea necesario el integral. Esto depende, pues, de lo que nosotros consideremos hacer, ¿de acuerdo? Fíjense, vimos por aquí un método que es el de prueba y error. Vamos a ver si funciona. El método de prueba y error me dice lo siguiente. Vamos a iniciar la parte integral y derivativa en 0. A partir de ahí vamos a incrementar Kp hasta que la salida empiece a oscilar. Aquí pues vamos a llevar Kp hasta el criterio de 1/4, es decir, que la segunda oscilación más o menos sea un sobreimpulso del 25%, ¿sale? Que pues en este caso, como estamos tomando una entrada a escalón unitario, sería más o menos en 1.25, ¿sale? Y lo que vamos a hacer después es incrementar KI, incrementar KD hasta conseguir lo que nosotros queramos, ¿sale? Vamos a empezar incrementando KD y terminando en KI. Entonces, pues vamos a hacerlo. Dice que KI y KD los empecemos en 0. Vamos a incrementar el Kp, vamos a dejarlo en 30, ¿qué les parece? Vamos a dejarlo en 30. Vamos a ver qué nos da. Aquí está, miren. Llegó, pero no está oscilando como yo quisiera. Necesito que oscile un poco más. Vamos a darle el 100 que le habíamos dado, no recuerdo más o menos cuánto oscilaba. Vamos a ver. Sería más o menos, a lo mejor le falta un poco. Vamos a darle un 150, a ver qué es lo que sucede. Muy bien, aquí pues si se fijan en la segunda oscilación parece que tenemos el 1.1 más o menos, vendría siendo como el, pues si es 1.25 pues todavía nos falta un poco. Vamos a darle un 180, a ver si no nos pasamos mucho, a ver si no nos pasamos. Pues más o menos, ¿no? Más o menos ya va llegando. Vamos a darle un 250, a ver si no. Vamos a ver. Ahí va a tener que oscilar un poquito. Miren, ya llegó al 1.2. Vamos un poco más fuerte al 300, a ver qué nos da. Y en el 300, pues ya llegó al 1.20. El 1.4 estaría aquí, más o menos, yo creo que con 350 estaría bien. Vamos a ver si es cierto. Bueno, yo lo voy a dejar así. Parece que la segunda oscilación está un poco del 1.25, 1.3, pues parece que está bien. Después de esto, ¿qué es lo que nos dice? Hay que modificar KD. Vamos a empezar modificando KD. Vamos a empezar a darle un 10, ¿verdad? Bueno, un 20. Vamos a darle un 20. Vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense cómo aquí mi respuesta mejoró muchísimo lo que es el error en estado estable y mejoró muchísimo el sobrepico, el sobreimpulso también lo mejoró muchísimo. Aquí puedo darle un 30, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa cuando le doy 30. Ahí está corriendo. Fíjense cómo el sobrepico volvió a decrementar a medida que yo aumento KD. Y aquí dice, si incrementa KD, el porcentaje de sobrepico va a decrementar. Vamos a seguir jugando.
Yo creo que, a ver, con un 40, a ver si me reduce ya ese piquito. Un 40. Pues sí me lo redujo, pero yo creo que con un 50 quedaría de maravilla. Vamos a ver. Vamos a ver. Le faltó un poco. Vamos a darle un 60 ya por último. Un 60. Bueno, pues yo creo que con esto más o menos estaría bien, pero si se fijan no está exactamente en 1, ¿verdad? Lo que haríamos entonces pues es darle valores acá y vamos a darle por ejemplo un 10, a ver qué es lo que hace. Al darle un 10, pues más o menos ahí me lo empieza como que a mejorar. Igual puedo darle un 30 a ver qué es lo que hace. Vamos a ver. Si se fijan que la curvita como que empieza a subir poco a poco, ¿no? A ver, en 50, vamos a ver. Yo creo que en 50 ya quedaría muy bien. Sí, subió un poco, miren. Y se fijan, yo creo que pues ya con esto el error, pues ya más o menos para 4 segundos o 5 segundos empieza a mejorar un poco. Y bueno, si yo quiero, vamos a ponerle 80 a ver qué hace. Debe de mejorar un poco más. Si se fijan, ya subió un poquito más. Ya mejoró muchísimo el error en estado estable. Pues es casi imperceptible el pequeñísimo error. Es una cosa muy pequeñita, pero pues es la manera en que un PID me modifica mi sistema. Ya con esto pues aseguro una estabilidad 0, ¿verdad? Un error en estado estacionario 0, un tiempo de establecimiento extremadamente pequeño y por ende pues una respuesta muy rápida. Y esto pues se usa en muchas aplicaciones de control, ¿sale? Bueno, pues espero no haberme extendido muchísimo y nada más era esta clase para ver en MATLAB cómo diseñar un PID. Como les decía, este procedimiento no es un procedimiento técnico definido porque pues es prueba y error, ¿verdad? El objetivo pues el objetivo es el mismo, llevar a estos parámetros, reducir el error, reducir el tiempo de establecimiento y el porcentaje sobre pico pues también reducirlo. Entonces pues esto es muy empírico, muy prueba y error para que lo consideren por ahí. Y el método de Ziller-Nichols, pues ya es un método más metódico. Este sí, pues ya es algo no tan práctico, es algo más como para, a lo mejor, más metódico, como algo más como de un examen o una tarea por ahí. Y pues bueno, lo de la gráfica, pues ya habíamos dicho que pues para nuestros fines, pues vamos a proporcionarles la gráfica y el punto de inflexión para que ustedes saquen aquí sus resultados. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este video. Muchas gracias, muchísimas gracias en serio por estar aquí. Y pues bueno, creo que ya estaríamos pues entrando a lo que es la unidad 3, la siguiente clase. Y pues hasta aquí la dejamos. Y si tienen algún comentario, alguna duda, con mucho gusto los escucho. Parece que no. Profe, Andrea, ¿y el dime. proyecto que va a dejar en MATLAB va a ser similar a esto o como Fíjate de qué va que a tratar? sí, en efecto sí va a ser similar, pero pues viendo que hay varios compañeros que todavía están batallando un poco, pues sí les pido que busquen la manera de tener el MATLAB, pero pues de todos modos voy a considerar dejar el proyecto pues en 2 o ya máximo 3 sería el proyecto, pues yo creo que así sería un poco más fácil. Sería algo simulado, luego les comento cómo sería el proyecto. Y pues básicamente con eso se haría nuestro proyecto. Lo que más o menos les puedo introducir es que vamos a hacer algo simulado en MATLAB, vamos a pues hacer unos cálculos y pues me gustaría que grabaran una especie de video explicando el proyecto, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que sería bueno porque pues así se pueden distribuir mejor el trabajo.
Entonces les comento en estos días más o menos de qué se va a tratar, ¿sale? Sí, profe, está bien. Para también ir instalando, es que yo también he tenido problemas para instalar el MATLAB y creo que Ajá, también la mayoría de mis compañeros, pero pues ok. igual, checamos Sí, ahí. pues Gracias, profe. lo voy a considerar, pero de todos modos hagan, a ver si lo pueden instalar, aunque sea uno de cada tres que lo pueda tener, y pues ya con eso lo podemos trabajar, ¿sale? Bueno, entonces pues hasta aquí dejamos esta reunión, no les quito más tiempo, muchísimas gracias, y pues nos vemos hasta la próxima, les aviso la siguiente sesión, que sería el pasado mañana, el jueves, sí, el jueves, nos vemos hasta el jueves, Sale, profe. Ok, ¿sale? perfecto, gracias, buen día. Gracias, hasta luego.